Saludos, queridos espectadores, soy Naomi Durán, y bienvenidos a esta cápsula informativa sobre delitos contra el patrimonio de las personas. En esta ocasión, exploraremos de manera clara y concisa los diversos tipos penales que afectan los bienes y derechos económicos de los individuos. Estos delitos, que incluyen el robo, el fraude, la extorsión y más, involucran la apropiación ilegal de propiedades ajenas, lo que resulta en consecuencias legales y penales para los perpetradores. A lo largo de esta cápsula, examinaremos cada uno de estos tipos penales en detalle, comprendiendo sus fundamentos legales, el bien jurídico protegido, las formas de persecución y las penas asociadas a cada uno. Estos crímenes tienen un impacto directo en el patrimonio económico de las personas afectadas, y nuestro objetivo es brindarles una visión clara y comprensible de este aspecto fundamental del sistema legal. Comencemos. Delitos contra el patrimonio de las personas en México. En esta cápsula informativa, abordaremos de manera sencilla y concreta los tipos penales relacionados con el patrimonio de las personas. Estos delitos afectan los bienes y derechos económicos de los individuos y conllevan implicaciones legales y penales. Son crímenes que involucran la apropiación ilegal de bienes, activos o propiedades pertenecientes a otras personas, a través de medios como el robo, el fraude, la estafa, la extorsión y otras acciones similares. Estos delitos afectan directamente el patrimonio económico de las personas perjudicadas. Tipificado en el Código Penal Federal, Libro 2, Título 22, Delitos en contra de las personas en su patrimonio. Tipo penal: robo. Se refiere al delito de robo, que abarca diversas modalidades de apropiación ilegal de bienes muebles. Apropiarse de algo ajeno, con violencia o intimidación. Fundamento jurídico: artículo 367 al 381 cuater del Código Penal. Bien jurídico tutelado: la propiedad de las personas. Forma de persecución: denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Robo simple: artículo 367. Se castiga a quien se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento. La pena puede variar según el valor de lo robado. Valor: hasta 100 veces el salario, hasta 2 años de prisión y multa hasta 100 veces el salario. Valor: entre 100 y 500 veces el salario, de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 180 veces el salario. Valor: superior a 500 veces el salario, de 4 a 10 años de prisión y multa de 180 a 500 veces el salario. Robo con violencia: artículo 372. A la pena del robo simple se le agregan de 6 meses a 5 años de prisión si el robo se ejecuta con violencia. Robo en edificios habitados o comerciales: artículo 381 bis. Se aplica de 3 días a 10 años de prisión para aquellos que roben en edificios, viviendas o lugares destinados a habitación o actividades comerciales. Robo de ganado: artículo 381 ter. Quien se apodere de cabezas de ganado sin consentimiento puede enfrentar de 2 a 10 años de prisión. Tipo penal: abuso de confianza. El delito de abuso de confianza consiste en que una persona, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. También se considera abuso de confianza la ilegítima posesión de una cosa retenida cuando el tenedor o poseedor no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, o no la entrega a la autoridad competente. Fundamento jurídico: artículos 382 al 385 del Código Penal. Bien jurídico tutelado: la confianza y la propiedad de las personas. Forma de persecución: denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Si el monto del abuso no excede de 200 veces el salario. Pena de prisión: hasta 1 año. Multa: hasta 100 veces el salario. Si excede de 200 veces pero no de 2000 veces el salario. Pena de prisión: de 1 a 6 años. Multa: de 100 a 180 veces el salario. Si el monto es mayor de 2000 veces el salario. Pena de prisión: de 6 a 12 años. Multa: 120 veces el salario. Ilegítima posesión de la cosa retenida que no se devuelve a pesar del requerimiento formal. Pena de prisión:
de 6 meses a 6 años. Disposición indebida o negación sin justificación de entregar un vehículo en depósito de autoridad competente relacionado con delitos de tránsito. Pena de prisión, de 6 meses a 6 años. Multa, hasta 100 veces el salario. Tipo penal, fraude. El delito de fraude consiste en que una persona, engañando a otra o aprovechándose del error en que ésta se encuentra, obtiene ilícitamente alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Fundamento jurídico, artículos 386 al 388 bis del Código Penal. Bien jurídico tutelado, la propiedad y la honestidad de las personas. Forma de persecución, denuncia o querella de la parte afectada. Penalidad mínima y máxima. 1. Cuando el valor defraudado no excede de 10 veces el salario. Pena: prisión de 3 días a 6 meses o multa de 30 a 180 días salario. 2. Si el valor defraudado excede de 10 pero no de 500 veces el salario. Pena: prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario. 3. Si el valor defraudado es mayor de 500 veces el salario. Pena: prisión de 3 a 12 años y multa de hasta 120 veces el salario. 4. Colocarse en estado de insolvencia con el propósito de eludir obligaciones a cargo de sus acreedores. Pena: prisión de 6 meses a 4 años y multa de 50 a 300 días salario. Tipo penal, extorsión. El delito de extorsión consiste en obligar a otra persona a realizar una acción, dejar de hacer algo, tolerar una situación o conceder algo, mediante amenazas o actos de violencia, con el propósito de obtener un lucro propio o ajeno o causar un perjuicio patrimonial a la víctima. Fundamento jurídico, artículo 390 del Código Penal. Bien jurídico tutelado, la libertad y la propiedad de las personas. Forma de persecución, denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Pena: de 2 a 8 años de prisión. Multa: de 40 a 160 días multa. Tipo penal, fraude familiar. El delito de fraude familiar, también conocido como fraude en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común, consiste en ocultar, transferir o adquirir bienes a nombre de terceros con el objetivo de perjudicar el patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato. Fundamento jurídico, artículo 390 bis del Código Penal. Bien jurídico tutelado, la integridad y equidad patrimonial de la familia. Forma de persecución, denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Pena: de 1 a 5 años de prisión. Multa: hasta 300 días. Tipo penal, despojo de cosas inmuebles o de aguas. El delito de despojo de cosas inmuebles o de aguas se refiere a la ocupación ilegal o usurpación de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca a quien realiza la acción. Fundamento jurídico, artículos 395 y 396 del Código Penal. Bien jurídico tutelado, el derecho a la posesión legítima de inmuebles. Forma de persecución, denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Despojo de cosas inmuebles o de agua. Pena: de 3 meses a 5 años de prisión. Multa: de 50 a 500 pesos. Si el despojo se realiza por un grupo de más de 5 personas. Pena aumentada: de 1 a 6 años de prisión para los autores intelectuales y quienes dirijan la invasión. Para quienes promuevan reiteradamente el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal. Pena: de 2 a 9 años de prisión. Tipo penal, daño en propiedad ajena. El delito de daño en propiedad ajena se refiere a causar daño, destrucción o deterioro a bienes o propiedades pertenecientes a terceros. Fundamento jurídico, artículos 397 al 399 bis del Código Penal. Bien jurídico tutelado, la propiedad y la integridad de los bienes. Forma de persecución, denuncia ante las autoridades. Penalidad mínima y máxima. Causar incendio, inundación o explosión con daño o peligro a edificios, viviendas, objetos o lugares específicos. Pena:
de 5 a 10 años de prisión. Multa, de 100 a 5.000 pesos. Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o propia en perjuicio de un tercero. Se aplicarán las sanciones del robo simple. En conclusión, esta cápsula informativa nos ha brindado una visión clara y concisa de los delitos contra el patrimonio de las personas. Hemos explorado cómo el robo, el fraude, la extorsión y otros actos similares pueden afectar directamente los bienes y derechos económicos de los individuos. A lo largo de nuestra discusión, hemos analizado los fundamentos legales que respaldan cada tipo de delito, el bien jurídico protegido y las formas de persecución que se siguen para llevar a los responsables ante la justicia. Además, hemos comprendido las penas asociadas a cada tipo de delito, reconociendo la importancia de establecer un sistema legal que responda de manera proporcional a las acciones cometidas. Es vital recordar que estos delitos no solo tienen un impacto financiero, sino que también afectan la confianza y la seguridad de las personas en su entorno. Como ciudadanos informados, es fundamental conocer nuestros derechos y responsabilidades para prevenir y combatir estos actos ilícitos en nuestra sociedad. Mantener la integridad del patrimonio de las personas es un componente esencial para una sociedad justa y equitativa. Y con esto, llegamos al final de nuestra cápsula informativa sobre delitos contra el patrimonio de las personas. Esperamos que esta información haya sido esclarecedora y útil para comprender mejor la importancia de proteger nuestros bienes y derechos económicos en la sociedad. Agradecemos su tiempo y atención en esta cápsula, y esperamos haberles brindado un panorama claro sobre este aspecto vital de la ley. Hasta la próxima y nos vemos pronto.